No todos los regalos llegan con lazos. Algunos llegan con polvo, con silencio, y con una verdad que te mira fijo desde el otro lado de una caja cerrada. Aquel martes no esperaba nada, ni una visita, ni un paquete, ni una llamada. Estaba solo, como de costumbre. La caja apareció en mi buzón. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Víctor Alcázar. Tinta negra. Letra firme, como de otra época. La recogí con una mano y sentí el peso. No era liviana, tampoco demasiado pesada, pero tenía ese tipo de peso que uno no mide en kilos, sino en recuerdos. La dejé en la mesa, al lado del cenicero, y no la toqué durante 2 días, no porque temiera lo que había dentro, sino porque intuía que, una vez abierta, algo iba a cambiar. Y yo ya estaba cansado de los cambios. El tercer día por la mañana, después del café, la abrí. Dentro había otra caja más pequeña, de madera, bien cuidada, casi nueva. Sobre ella, una carta doblada en 4, papel grueso, bordes amarillentos, y una frase escrita a mano en la parte exterior del sobre. Para Víctor, de parte de Clara. Clara. Ese nombre me dio un golpe seco en el pecho. No era que lo reconociera, no de forma clara, pero algo en mí se agitó. Abrí el sobre. La carta tenía una caligrafía tan limpia que parecía de otro siglo. Y decía: Víctor, si estás leyendo esto, es porque he muerto. Sé que no sabes quién soy, pero yo sé quién eres tú. Te he seguido la pista durante más de 30 años, no por odio, no por venganza, por necesidad, por miedo, y tal vez por amor. No soy una amenaza, no vengo a arrebatarte nada, solo quiero devolverte algo que siempre fue tuyo. En esta caja hay objetos que te pertenecen, aunque nunca supiste que existían. Algunos te van a confundir. Otros, puede que te hagan daño. Yo no puedo elegir por ti. Solo puedo darte la oportunidad de saber. Y confiar en que estés listo para mirar. Esta caja no es un castigo. Es una llave. La llave para entender lo que nunca te contaron. Y para recordar lo que olvidaste. Con todo mi amor, Clara. Me quedé inmóvil, como si el aire del salón se hubiese congelado. Sentí una especie de mareo, no físico, algo más primitivo. La sensación de estar parado frente a una puerta y saber que detrás hay algo que no estás seguro de querer ver. El nombre Clara no me decía nada concreto, no una cara, no una historia, pero había una punzada extraña detrás de los ojos. Algo se removía, algo buscaba salir. No abrí la caja ese día, ni el siguiente. La dejé sobre el escritorio, cerrada, como un animal dormido. Y seguí con mi vida, haciendo café, leyendo los periódicos que nadie más leía, pensando en cosas que no me atrevía a preguntar en voz alta. Pero la caja estaba ahí, esperando. Y yo empecé a soñar con ella. Primero con ruidos, luego con una voz, y la tercera noche, con una escena. Una mujer joven, con el pelo mojado, me hablaba al oído y decía: no me olvides. Me desperté con el corazón acelerado. Fui hasta el escritorio, sin encender la luz. La toqué con la punta de los dedos. Estaba fría. Volví a la cama. No dormí más. Y por la mañana, tomé una decisión. Iba a abrirla. No porque creyera que dentro había respuestas, sino porque, en el fondo, yo ya sabía que las preguntas habían empezado mucho antes de que llegara esa caja, solo que hasta ahora no me había atrevido a hacerlas. La caja no tenía cerradura, tampoco bisagras visibles, solo una tapa de madera encajada con precisión, como si llevara años esperando ese momento exacto para abrirse. La apoyé sobre el escritorio, la toqué con las 2 manos, y entonces la levanté. No hubo crujido, ni polvo volando. Solo el sonido seco de la tapa al rozar el borde. Y dentro, el primer impacto. Un sobre, blanco, nuevo, con mi nombre. Nada más. Lo dejé a un lado, aún sin abrir. Quería ver todo el contenido primero. A su lado había 3 objetos. Una pulsera de bebé, de esas metálicas, con una plaquita grabada. Nombre: Luis Miguel. Fecha: 1974. Hora: 4:15 de la mañana.
Me quedé helado. Yo nací en 1975. Me llamo Víctor, y esa no era mi hora de nacimiento, pero algo en esa pulsera me resultó inquietantemente familiar. Una fotografía en blanco y negro, borroso el fondo, como una habitación de hospital. En primer plano, una mujer joven, pelo corto, ojos oscuros, sostiene a un bebé envuelto en una manta blanca. Ella sonríe, pero su expresión es extraña, como si no supiera si está feliz o derrotada. Por detrás una frase a lápiz: mi niño, aunque no pueda tenerte. Sin firma. Un mechón de pelo, envuelto en un trozo de papel de seda. Rubio, muy claro, como el mío cuando era niño. Tuve que apoyarme contra el respaldo de la silla. Cerré los ojos. Una sensación, que no era exactamente vértigo, me recorrió el cuerpo, como si todo mi centro se desplazara unos centímetros hacia un sitio que no conocía, o peor, hacia un sitio que había olvidado. Entonces abrí el sobre. Era otra carta, más breve, más directa. Víctor, lo que has encontrado es solo el principio. Cada objeto guarda una parte de la historia. El nombre en la pulsera, el bebé de la foto. Todo tiene una explicación. No naciste en la fecha que crees, ni con el nombre que llevas. Lo que te contaron fue una mentira. El hospital está cerrado desde hace años, pero aún queda una mujer viva que conoce los hechos. Su nombre es Magdalena. Está en la residencia San Lucas, en Málaga. Si quieres saber quién eres, tendrás que ir a verla. Pero prepárate, porque la verdad no va a gustarte. Clara. Sentí algo parecido al miedo, no porque creyera que era adoptado, no porque pensara que todo había sido un error, sino porque, por primera vez en mi vida, sentí que alguien me había estado observando desde las sombras, durante décadas, y ahora me estaba guiando, como si todo esto no fuese improvisado. Clara sabía lo que hacía, y esa caja no era un impulso, era una bomba, una que había esperado el momento justo para estallar. Guardé todo con cuidado. Volví a cerrar la tapa y me quedé mirando la ventana. El mundo seguía ahí fuera, normal, rutinario, casi aburrido. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Y lo supe con una certeza que no necesitaba pruebas. Tenía que ir a Málaga. Málaga no es una ciudad que recuerde con cariño. La última vez que estuve allí fue con mis padres. Tenía 8 años. Hacía calor. Llevábamos bocadillos de tortilla, y mi padre me obligó a callar mientras conducía. Eso es todo lo que recordaba. Hasta ahora. La residencia San Lucas está en las afueras, en una colina tranquila. Un edificio gris, antiguo, rodeado de pinos y silencio. La recepcionista me preguntó a quién venía a ver. A Magdalena, dije. Ella parpadeó. ¿Pariente? No, creo que no. Está lúcida, pero algo desconectada. Me advirtió. Perfecto, respondí, aunque no lo era. Me acompañó hasta un salón amplio, con olor a desinfectante y lavanda artificial. Magdalena estaba sentada en una mecedora junto a la ventana. Pelo blanco, suelto, ojos pequeños pero vivos. Tenía un libro en el regazo, pero no lo leía. Señora Magdalena. Giró lentamente la cabeza hacia mí. No parecía sorprendida. ¿Eres tú? ¿Yo? Víctor, dijo, como si me conociera. Me senté frente a ella. Sentí que su mirada me atravesaba. Tenía las manos delgadas pero firmes. ¿Me conoces? Pregunté. Te vi cuando apenas respirabas. Tenías los ojos abiertos. ¿Dónde fue eso? En la sala 3, Hospital San Miguel, 1974. Yo nací en 1975, o eso creía. Perdona, pero eso no encaja. Claro que no encaja. Nada encaja cuando te arman con piezas que no son tuyas. Me quedé en silencio. Ella suspiró. Tu madre, Clara, vino sola. No firmó el apellido del padre. Estaba rota. Me pidió que cuidara de ti un momento. Solo un momento. ¿Y luego? Luego desapareció. Nunca regresó. Te llevaron a otra sala. Y no supe nada más. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. ¿Y mis padres? Los que me criaron. Una mujer delgada, seria. Un hombre grande con manos duras.
Asentí. Vinieron una semana después, con un documento sellado, diciendo que tú eras su hijo biológico, pero no lo eras. Yo lo supe, pero en ese lugar se guardaban más secretos que vidas. ¿Y no dijiste nada? ¿A quién iba a decirle algo? A veces uno calla, no por cobardía, sino por cansancio, y con los años, lo que callas se convierte en costumbre. La miré durante unos segundos. Ella bajó la mirada. No sé qué te han contado, Víctor, pero no fue verdad. Y Clara no te olvidó. Solo no pudo seguir contigo. Me levanté. No sabía qué decir. Solo supe que ese viaje no había hecho más que empezar, y que cada respuesta venía envuelta en una nueva pregunta. Salí de la residencia con el estómago revuelto. El cielo estaba nublado, y aunque no llovía, el aire olía a tierra húmeda. Magdalena no mentía. Lo sabía. Había en su voz una mezcla de culpa y resignación que no se finge. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Quién era Clara? ¿Por qué me dejó allí? ¿Y por qué nadie, nunca, me lo dijo? Me senté en el coche y abrí el sobre marrón que aún llevaba conmigo, el que venía en la caja. Revisé de nuevo los papeles, con una desesperación distinta. Ahora no buscaba curiosidades, buscaba mi historia. Entre facturas y documentos médicos, había algo que no había visto antes. Una hoja más pequeña, medio doblada, con los bordes amarillentos. Parecía un recibo. Farmacia Luz y Vida. Fecha: 7 de octubre de 1980. Producto: diazepam 10 miligramos. Paciente: Clara G., firma ilegible. Me quedé mirándolo. 1980, 5 años después de mi supuesto nacimiento. ¿Seguía viva? ¿Estaba enferma? ¿O simplemente no pudo soportar el peso de abandonarme? La farmacia estaba en el centro de Málaga. Aquel detalle me devolvió algo que no esperaba, una dirección. No lo pensé dos veces. El local seguía allí, aunque ahora era una tienda de móviles. Entré igual. La chica del mostrador me miró como si me hubiera equivocado de siglo. Hola. Perdona, ¿tú sabes si aquí antes había una farmacia? ¿Una farmacia? Uf. Eso fue hace 1000 años. Mi jefe igual sabe algo. ¿Te lo llamo? Asentí. El jefe era un hombre de unos 60, con barba blanca y aire de aburrimiento. Le enseñé el recibo. Lo miró, frunció el ceño. Sí, esto era de mi padre. Él regentó esta farmacia hasta el 92. Luego cerró. ¿Qué pasa con esto? Busco a esta mujer, Clara G. ¿Le suena? Tardó unos segundos. Clara. Sí. Venía mucho. Callada, educada, muy joven. Recuerdo que tenía siempre los ojos rojos. A veces traía recetas, otras no. Una vez mi padre le preguntó si necesitaba ayuda. Ella dijo que solo quería dormir sin soñar. Tragué saliva. ¿Sabes si vivía cerca? Aquí al lado había una pensión, la Mar Azul. Igual allí saben algo. Salí de la tienda sintiendo que cada paso me acercaba a un lugar del que no sabía si quería saber más. La pensión Mar Azul estaba al final de una calle estrecha, con fachada de azulejos rotos y un cartel descolorido. Llamé al timbre. Nada. Volví a llamar. Una mujer de bata floreada abrió con desconfianza. ¿Sí? Perdón. Estoy buscando información sobre una mujer que pudo haberse alojado aquí hace años. Se llamaba Clara. Clara G. La mujer torció el gesto. Aquí ha dormido media Málaga, hijo. Pero si me das un segundo. Desapareció. Regresó con un cuaderno polvoriento, encuadernado con hilo. Esto es del 80 al 85. Mi madre apuntaba todo. A ver. Pasó páginas con dedos nerviosos. Aquí. Clara G. Habitación 7. 3 noches. Octubre del 80. Y mira tú. Dejó esto. Metió la mano entre las hojas y sacó una fotografía. Blanco y negro. Una mujer muy joven, de pie junto a una ventana. Pelo oscuro, ojos hundidos. Sostenía algo en brazos. ¿Te suena? Asentí sin saber por qué. Sí. Me sonaba. Y lo que llevaba en brazos era un bebé. La mujer volvió a mojar el dedo con saliva
y pasó otra página del cuaderno. Aquí. Clara G. Habitación 7. Octubre del 80. Me incliné para mirar, y entonces lo vi. Justo debajo, escrito con otra letra y a lápiz desvaído. Andrés R. ¿Quién es ese?, pregunté. Ella frunció el ceño. Mi madre lo apuntó. A veces no querían pagar doble, pero si venían en pareja, ella lo anotaba igual, por seguridad. ¿Clara vino con él? Sí. Llegaron juntos. Se notaba que eran algo más que conocidos. ¿Eran pareja? La mujer dudó. Bueno, parecían matrimonio. Callados, correctos. Él la cuidaba, le sujetaba el brazo. Aunque ella... Hizo una pausa. Ella parecía otra cosa, como si estuviera allí pero sin estar. ¿Sabes lo que te digo? Asentí. Sabía perfectamente. ¿Y el bebé? ¿Lo vio? Nunca. Pero... Se acercó un poco más. Una noche, escuché llantos, muy bajitos. No sabría decir si era un bebé o alguien que ya no tenía fuerzas para llorar. Me estremecí. ¿Se marcharon juntos? No, ella se fue en mitad de la noche. Él se quedó 2 días más. ¿Por qué? Eso no lo sé. Pero cuando se fue, dejó esto en la habitación. Fue hacia un cajón, lo abrió con dificultad y sacó una caja metálica pequeña, como de caramelos antiguos. Dentro, solo había un trozo de papel doblado. Lo abrí. Yo no pude. No quise hacerle daño. Solo quería desaparecer. No había firma. Pero no hacía falta. ¿Puedo quedarme con esto?, pregunté. La mujer asintió. Ya ha pasado demasiado tiempo para seguir guardando secretos. Salí de la pensión como quien deja una iglesia sin respuestas. El nombre Andrés R. daba vueltas en mi cabeza como una avispa atrapada. ¿Quién era ese hombre? ¿Su pareja? ¿El padre de ese segundo bebé? ¿El mío? Me detuve en mitad de la acera. Por un instante, todo parecía demasiado grande. Había empezado esto buscando una simple historia familiar. Ahora parecía estar siguiendo la sombra de una mujer rota y un hombre desconocido. Y un niño. Un bebé que podría ser mi hermano. ¿O no? Saqué el papel de nuevo. Lo leí una vez más. Yo no pude. ¿No pudo qué? ¿Volver por mí? ¿Criar al segundo hijo? ¿Alejarse de Andrés? Miré hacia el cielo. Empezaba a anochecer. Tenía un nombre. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Volví a empezar de cero. Tenía un nombre. Nada más. Andrés R. Pero, ¿quién era? ¿De dónde había salido? No tenía dirección, ni una foto, ni apellido completo. Era como buscar una sombra en un cuarto sin ventanas. Entonces, se me encendió algo. Magdalena. Ella estuvo allí en 1975. Tal vez le vio. Tal vez no dijo todo lo que sabía. Volví a la residencia San Lucas esa misma tarde. Ella estaba en el mismo sitio, junto a la ventana, con el mismo libro cerrado sobre el regazo. Pero esta vez me miró distinto, como si esperara que regresara. ¿Recuerda lo que hablamos?, pregunté. Sí, dijo sin dudar. ¿Has encontrado algo? Me senté frente a ella. Un nombre. Andrés. Andrés, repitió. Su expresión cambió. No fue sorpresa, fue pesar. ¿Lo conoció? No como se conoce a alguien, pero lo vi. Guardó silencio un momento, como si dudara en sacar algo que había mantenido enterrado demasiado tiempo. En los pasillos del hospital, a veces, venía un hombre. Alto, delgado, con bigote, siempre bien vestido. Nunca entraba a la sala. Solo hablaba con Clara en privado. Ella bajaba la cabeza. Nunca sonreía con él. Una vez, la vi temblar después de una de esas visitas. Me costaba respirar. ¿Cree que era el padre? No lo sé, pero sí sé que Clara le tenía miedo. Y no solo en 1975. La miré, incrédulo. ¿Lo volvió a ver? Asintió. 5 años después, cuando Clara volvió por unos análisis, yo seguía trabajando allí. Y él vino con ella. Igual de frío. Igual de callado. ¿Y vino con otro bebé? No vi a ningún bebé.
Pero vi en sus ojos la misma angustia, como si algo estuviera a punto de repetirse. ¿Y mis padres? Los que me criaron. ¿Sabe algo más? Magdalena cerró los ojos unos segundos. No debería decirlo, pero sí. ¿Qué? Recuerdo que no vinieron solos. Una mujer más joven, una abogada o algo así, estaba con ellos. Fue ella quien presentó los papeles. Parecía saber muy bien lo que hacía. Y no era la primera vez que venía al hospital, ni la primera vez que hablaba con Andrés. Mi estómago se encogió. ¿Está diciendo que estaban conectados? ¿Que se conocían? Ella me miró fijo. Lo que digo es que hay adopciones y hay arreglos. Y lo que pasó contigo, Víctor, no fue una adopción cualquiera. Me levanté con la garganta cerrada. Gracias, Magdalena. ¿Sabes qué haría yo si fuera tú? ¿Qué? Buscaría a esa mujer, la abogada. Ella sabía más de lo que decía. Y si Andrés sigue vivo, puede que aún estén conectados. Asentí, sin poder pronunciar una palabra. Salí de la residencia con el nombre de un fantasma y la certeza de que mis padres adoptivos no eran solo víctimas. No sabían todo, pero sabían algo. Y yo estaba más cerca que nunca de descubrir qué. Conduje sin pensar. Las calles pasaban como sombras. Solo tenía una dirección clara en la cabeza: la casa de mis padres. No les avisé. No habría sabido qué decir. Aparqué, crucé el pequeño jardín y toqué el timbre. Mi madre abrió. Su expresión fue una mezcla de sorpresa y algo más. Algo que parecía miedo. Víctor. ¡Qué sorpresa! ¿Puedo pasar? Asintió sin hablar. Me hizo entrar. Todo seguía igual. La lámpara antigua, la alfombra raída, el reloj de pared. Mi padre estaba en su sillón, con la televisión encendida sin volumen, como siempre. Mira quién ha venido, dijo ella, intentando sonar natural. Hola, gruñó él, sin girarse del todo. Me senté frente a ellos. Saqué algo del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Una fotografía. Clara, joven, sosteniendo a un bebé. Mi madre la miró, primero sin expresión. Luego, su rostro se tensó. La tomó con cuidado, como si le quemara. ¿La conoces? Pregunté. Ella dudó. No. Se llamaba Clara. Era mi madre. Biológica, la que me trajo al mundo. Mi padre alzó la cabeza. Su expresión se endureció. ¿Qué es esta tontería ahora? No es una tontería. Es mi historia. Una que nadie me quiso contar. Mi madre dejó la foto sobre la mesa, boca abajo. Su mano temblaba ligeramente. ¿Qué estás diciendo, hijo? Que no soy vuestro hijo. No por sangre. Silencio. Pesado. Infinito. Lo encontré todo. Papeles, fechas, testimonios. Sé que llegasteis al hospital con una abogada, y que no fue la primera vez que esa mujer hablaba con un tal Andrés R. Mi madre cerró los ojos. Mi padre apretó los labios, los nudillos blancos sobre el brazo del sillón. ¿Le conocíais? Insistí. No exactamente, dijo él, pero sabíamos quién era. No era un buen tipo. La abogada trabajaba para él. Nos dijo que había una situación difícil, que el bebé necesitaba una familia, una salida. ¿Y lo aceptasteis así, sin más? Nos ofrecieron una oportunidad, y dijimos que sí. Me levanté. El aire en los pulmones me pesaba. ¿Pagasteis por mí? Mi madre intervino, rota. No. No directamente, pero hicimos una donación. A su fundación. Nos dijeron que era lo correcto, que así ayudábamos. Y nosotros solo queríamos ser padres. ¿Y nunca pensasteis contarme la verdad? Temíamos perderte. No se pierde a un hijo por decirle la verdad. Me acerqué a la puerta. Mi madre se levantó despacio. Víctor, yo lo intenté. Más de una vez. Pero tu padre siempre decía que no era el momento. Que eras demasiado pequeño. Que luego ya no tenía sentido. ¿Y ahora? Ella no supo qué responder. ¿Sabéis lo que se siente al descubrir que la vida que creías tuya no lo era? Silencio. No fue una adopción. Fue un acuerdo. Un intercambio entre adultos.
y el único que no tenía voz era yo. Abrí la puerta. Antes de irme, los miré una última vez. Voy a encontrarlo, a ese hombre, y voy a averiguar todo lo que hizo, con Clara, conmigo, y con el otro niño, porque ahora sé que no fui el único. Iba a salir por la puerta cuando su voz me detuvo. Víctor, espera. Me giré. Mi padre no solía llamar a nadie así, no con ese tono. Estaba de pie, apoyado en el bastón, la mirada clavada en el suelo. ¿Qué? Dije, sin ganas. Ven conmigo. Lo seguí por el pasillo. Abrió la puerta de su antiguo despacho. Hacía años que no entraba allí. El olor era el mismo. Papel viejo, madera barnizada y un aire quieto, como si el tiempo no respirara. Se agachó con esfuerzo y abrió un cajón bajo. Sacó una carpeta marrón, atada con una goma. La puso sobre la mesa sin decir nada. Esto, murmuró. Esto lo guardé. No se lo enseñé ni a tu madre. Ella me miró desde el pasillo, perpleja. Deshizo la goma. Dentro había varias hojas, algunas amarillentas, documentos, recibos, una carta mecanografiada, y allí estaba. Fundación Nueva Vida, con membrete oficial. Madrid, año 1975. Y al pie del documento, con letra firme, Andrés Ruiz Ortega, presidente ejecutivo. Me quedé helado. El papel temblaba entre mis manos. ¿Por qué lo guardaste?, pregunté. Mi padre se encogió de hombros. No lo sé. Algo en esa historia nunca me cuadró. Nos dijeron que era una adopción discreta, sin líos, por el bien del niño. Nos creímos todo lo que quisimos creer. Esa noche, en casa, lo volví a leer una y otra vez. El membrete. La fecha. El nombre. Andrés Ruiz Ortega. Lo busqué en internet. Nada útil. Muchos Andrés Ruiz. Ningún rostro que reconociera. Pero la fundación sí seguía existiendo. Página web, dirección en Madrid, correo electrónico y un teléfono. Dudé unos segundos y llamé. Una voz femenina, educada, respondió. Fundación Nueva Vida, buenas tardes. Hola. Quería preguntar si el señor Andrés Ruiz Ortega sigue vinculado con esta entidad. ¿Podría indicarme su nombre, por favor? Tragué saliva. Víctor. Víctor Salgado. Un momento, por favor. Se hizo el silencio. Clics de teclado. Una pausa larga. Lo siento, señor Salgado. El señor Ruiz Ortega no forma parte activa desde hace años, pero su nombre figura en nuestros archivos históricos como fundador. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? ¿Sobre él? Dudé. Sobre algo que ocurrió en 1975. Déjeme tomar nota. Nombre, teléfono y un correo si lo desea. Le di mis datos. La llamada terminó. Volví a quedarme solo, con el documento en la mesa, con la foto de Clara al lado, y con un nombre que ya no era solo una sombra. Andrés Ruiz Ortega, el hombre que vendió mi vida, el que estuvo en los dos momentos clave, el que me separó de Clara, y quizá el que hizo desaparecer al otro niño. Habían pasado 3 días desde que llamé a la Fundación Nueva Vida. Di mi nombre, mi teléfono. Me atendió una voz amable. Demasiado amable. No volvieron a llamar. Hasta esa noche. Número oculto. Sí. Silencio. Víctor Salgado. Dijo la voz al otro lado. No era una pregunta. Era una afirmación seca, como un sello en un expediente. ¿Quién habla? Alguien que estuvo dentro mucho más tiempo del que debió, y que sabe lo que se hacía en esa fundación cuando tú entraste en ella. Aunque tú no tuvieras edad ni para abrir los ojos. Me quedé helado. ¿Por qué me llamas? Porque has abierto una puerta que la mayoría aprendió a no mirar. Y no te van a gustar las habitaciones que hay detrás. ¿Conociste a Clara? Sí. ¿Está viva? Pausa. No vacilación. Elección. La última vez que la vi, temblaba. Llevaba en brazos a un niño, y una decisión encima. Era 1980. Un vértigo me cruzó el estómago. ¿Qué hicisteis con ella? Nosotros no hacíamos nada, solo facilitábamos. Andrés decidía. Y cuando Andrés decidía,
Lo que tú sintieras no importaba. ¿Y el niño? Otra pausa. Nunca lloró. Eso me impresionó. 5 días de vida y... nada. Como si supiera que no valía la pena hacerse oír. Me costó tragar saliva. ¿Qué fue de él? Te diré lo que puedo. No lo entregaron al extranjero. Fue algo doméstico. Un favor especial. Un apellido conocido. ¿Sigue vivo? Silencio. Largo. Pero no frío. Tú ya sabes la respuesta, Víctor. Si no, no estarías preguntando así. ¿Era mi hermano? ¿Tú qué crees? ¿Cuántos más? La voz se volvió más baja, más cortante. En aquellos años, los papeles no eran lo único que se falsificaba. Había madres solas, clínicas con sótanos, niños sin nombre, y adultos que pagaban por sueños que no eran suyos. ¿Y la fundación? Era la cortina. Donaciones, programas de ayuda, convenios con médicos, todo limpio por fuera. Por dentro, otra cosa. ¿Y Andrés? No lejos, y mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque hay algo que él nunca hizo con nadie, mirarle a los ojos después. Contigo, eso podría cambiar. Y entonces, antes de colgar, lo soltó. Por cierto, el niño tenía una mancha en el hombro, como una lágrima roja. Dijeron que desaparecería, pero yo creo que no. Clic. Me quedé solo, con esa frase flotando en la oscuridad. Una mancha como una lágrima. En el hombro. Yo tenía una. De nacimiento. En el mismo sitio. La mía se borró con los años, pero él podría seguir llevándola. Y si era cierto lo que acababa de escuchar, ese niño no era uno más. Era el único que Andrés no soltó. El único que se quedó para él. El que quizá era mi hermano. No dormí. Repetí la conversación palabra por palabra. Volví a escuchar su voz. Un favor especial. No lo entregaron al extranjero. Un apellido conocido. Tenía la boca seca y la garganta llena de rabia. A las 4 de la mañana encendí la luz del salón. Los papeles seguían donde los había dejado. Los documentos de mi padre. La carta con el membrete de la fundación. Los informes médicos. Y entre ellos, una hoja que no recordaba haber leído. No estaba dentro de la carpeta. Estaba suelta, medio doblada, pegada al reverso de una fotocopia. La abrí. Era un listado mecanografiado. Nombres, fechas. Un archivo de algo llamado Programa Hogar 1980. No entendía qué significaba, pero uno de los nombres tenía una marca, subrayado a bolígrafo azul, como si alguien lo hubiese señalado para no olvidarlo. Daniel Ortega Ruiz. Fecha de nacimiento. 12 de octubre de 1980. El aire se detuvo. Ortega Ruiz. Los mismos apellidos que Andrés Ruiz Ortega. Inversos, pero los mismos. Miré el papel con más atención. La dirección que figuraba estaba tachada. Encima, escrito a mano, decía: transferido, confidencial, nada más. Me senté en el suelo. Sentía que acababa de abrir otra caja. Sin tapa, sin fondo. Daniel Ortega Ruiz. No sabía quién era, pero naciste en octubre de 1980. Como dijo el hombre por teléfono, y llevabas sus apellidos, inversos, pero suyos. ¿Te puso su nombre? ¿O fue una burla privada? ¿Un gesto de propiedad? Recordé la frase. Nunca lloró, como si supiera que no valía la pena hacerse oír. Me toqué el hombro, ahí donde tuve la mancha. La marca que, según él, también tenía el otro niño. La mía se desvaneció. Tal vez la suya no. Tal vez él sigue siendo el niño que Andrés nunca soltó. Y si eso es cierto, ese niño no desapareció. Fue escondido, criado, protegido o utilizado. Y ahora tenía un nombre: Daniel Ortega Ruiz. El nombre no se me borraba de la cabeza. Daniel Ortega Ruiz. Nacido el 12 de octubre de 1980. Tenía que saber quién era. O quién había sido. Abrí el ordenador. Busqué en todos los registros accesibles. Padrón. Redes sociales. Listados de colegios antiguos. Nada. Ni una mención, ni una fotografía, ni una dirección.
Probé a cruzar los apellidos. Ortega Ruiz, Ruiz Ortega, nacidos en 1980. Nada que encajara, como si nunca hubiera existido. Me incliné sobre el papel otra vez. Al margen derecho, en letra más pequeña, había un código. H7-1980-RQ12. Lo había visto antes. No recordaba dónde. Fui hasta la carpeta de documentos que me dio mi padre. Volví a revisar hoja por hoja. Ahí estaba, un informe médico sellado por la fundación. Mismo año, mismo número de código. H7-1980-RQ12. Pero en ese informe no decía Daniel Ortega Ruiz. Decía Álvaro C. Martín, nacido el 12 de octubre de 1980. Sin filiación conocida. Lugar de nacimiento, omitido. Destino, privado. Observaciones, respuesta pasiva. Marca en hombro izquierdo. Sin llanto sentí un golpe en el pecho. ¿Le cambiaron el nombre? ¿O era ese su nombre real y Daniel fue una etiqueta temporal? Seguía leyendo cuando algo se deslizó del interior de la carpeta. Una hoja más fina, plastificada, pegada por una esquina. Era una ficha. Nombre, Álvaro C. Martín. Edad, 5 días. Estado, transferido. Procedencia, confidencial. Y abajo, en blanco y negro, una imagen escaneada. Un bebé, ojos cerrados, hombro descubierto. Y ahí estaba, una mancha. Exactamente como la que tuve yo. Como una lágrima roja. Solo que en la foto era gris, pero visible, clarísima. Me quedé mirando la imagen. No era solo otro niño, no era solo un caso más. Era el mismo día de nacimiento. Era la misma marca. Era el mismo sistema. Era mi hermano. Y ahora tenía un nombre nuevo. Uno falso tal vez, pero un punto de partida. Álvaro C. Martín. Volví a casa de mis padres al día siguiente. Mi madre no estaba. Me abrió él. Ni un saludo, ni una palabra. Entré y lo seguí hasta la cocina. Dejé el papel sobre la mesa. El nombre subrayado, la fecha, la ficha médica, la imagen en blanco y negro. Se quedó mirándola un segundo. ¿Lo sabías?, pregunté. No respondió. ¿Quién es ese niño? Nada. ¿Por qué tienes papeles de otro caso? Insistí. ¿Por qué de 1980? ¿Qué hacías tú con esto? Se sentó. Apoyó los antebrazos sobre el borde de la mesa. Respiró hondo. Andrés. Empezó. No era cualquier persona. Ya me lo imagino. Tú no entiendes lo que era aquello. La época. Las puertas que se abrían si sabías con quién hablar, o a quién firmar lo que te ponían delante. ¿Firmaste muchos? Bajó la cabeza. Ni siquiera intentó negarlo. ¿Cuántos niños? Pregunté. No los conté. Dijo. Yo no los veía. Solo firmaba. Pero este sí lo viste. Apreté los dedos contra el papel. Tenías esto guardado. Esto no es algo que se te olvide en una carpeta por accidente. Andrés me lo dio. ¿Por qué? Me dijo que algún día podía necesitarlo. Lo dijo como si hablara de un seguro de coche. ¿Quién era? Pregunté. ¿Quién era ese niño? Mi padre tragó saliva. Lo miré. Y por un segundo, supe que lo sabía. ¿Era su hijo? Silencio. ¿Era mi hermano? Su mandíbula tembló. ¿Sabías que Clara volvió en 1980? Pregunté. Que Andrés le quitó al segundo niño también, que tenía la misma marca que yo. Sus ojos se llenaron de algo. No lágrimas. Algo más feo. Más denso. Vergüenza quizá. ¿Lo sabías? No respondió, pero tampoco lo negó. Lo dejé ahí, sentado, en su silla de siempre, con los codos en la mesa, y la ficha de mi hermano, porque ya no tenía dudas, frente a él. Salí sin decir nada más. Ni siquiera cerré la puerta. Ese día, dejé de buscar solo mi origen. Ahora lo estaba buscando a él, y a quien lo había robado. Volví a casa sin saber por dónde empezar. Ya no buscaba pruebas. Buscaba a una persona, mi hermano. Su nombre, falso o no, era lo único que tenía. Álvaro C. Martín, nacido el 12 de octubre de 1980.
con una marca idéntica a la mía y con un destino privado, según el documento. Me pasé la noche entera pegado al portátil. Listados académicos antiguos, redes sociales, registros públicos, foros de genealogía. Nada. El nombre aparecía varias veces en distintas partes del país, pero ninguno cuadraba. Ninguno tenía su edad exacta, ni la fecha de nacimiento, ni, por supuesto, la marca. Me sentí estúpido por creer que lo encontraría tan fácilmente. A la mañana siguiente, me senté con un café frío y volví a revisar la ficha. Había un detalle que me había pasado por alto. Centro de destino. Fundación Cristo Rey. Delegación Castilla. Código EX-4-RN. Busqué esa delegación. Existía. Una sede pequeña, en las afueras de Toledo. Según la web, actualmente era solo un archivo histórico, una sombra administrativa. Llamé al número de contacto. Saltó un contestador automático. Intenté otra vía. En una base de datos de contratos públicos, encontré algo. Una donación hecha en 1981 a nombre de Familia M, a través de la Delegación X04RN. No decía más, ni nombres, ni apellidos. Solo una referencia, expediente CR 211. Volví a mirar la ficha de Álvaro. Abajo, en un rincón, expediente, CR 211. Me quedé helado. Ese era su expediente. Y ahora sabía algo más. Fue entregado en Castilla, a una familia M, a través de una delegación que ya no existía. No era mucho. Pero era más que ayer. Y entonces me di cuenta de algo que me había pasado por alto hasta ese momento. La ficha estaba escrita a máquina, pero al final, con tinta azul, había un garabato casi invisible, una firma, y al lado, apenas legible. Ruiz Ortega. Se me cayó el alma. Andrés había firmado ambos expedientes, había vendido 2 veces a Clara, y se había quedado con los hijos, o los había repartido, como si fueran mercancía. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa firma. Solo recuerdo haber dicho en voz baja, como si alguien pudiera oírme: «Te voy a encontrar, Álvaro, y a ti también, Andrés». Toledo era gris ese día. Ni sol, ni lluvia. Solo una luz pálida, como si el cielo no se atreviera a mostrarse del todo. Había conseguido la dirección exacta. La vieja delegación de la Fundación Cristo Rey. Hoy figuraba como archivo inactivo del obispado. El edificio era bajo, de ladrillo viejo y ventanas con rejas. Una placa oxidada apenas se leía. Archivo auxiliar, no público. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar. Una voz masculina respondió por el interfono. «Sí, vengo a consultar un expediente», dije. CR 211. Hubo una pausa. «Este no es un archivo público». «Ya lo sé». «Entonces, ¿por qué ha venido?» «Porque ese expediente es mi familia». Silencio. Después, un zumbido. La puerta se abrió. Dentro, olía a humedad y papeles encerrados. Una mujer mayor me recibió. No llevaba identificación. «Espere aquí», me indicó. Me dejó en una sala pequeña, con una silla de plástico y una máquina de café vacía. Tardó casi media hora en volver. Venía con una carpeta negra, sin etiquetas. La puso sobre la mesa. «Solo puede leer, no puede tomar fotos, no puede copiar». «Entendido». Abrí la carpeta. Vacía. Solo una hoja, con una frase manuscrita. «Este expediente ha sido retirado por orden superior. No se autoriza su consulta». Levanté la vista. La mujer me miraba sin expresión. «¿Cuándo fue retirado?», pregunté. «Hace más de 20 años». «¿Por quién?». «No lo pone». «¿Dónde está ahora?». «Tampoco lo pone». «¿Hay más como este?». «Muchos». Eso último me lo dijo sin pestañear. Y ahí supe que ella lo sabía todo. O al menos, lo suficiente como para no querer contarlo. Me levanté. Me guardé el papel. No me lo prohibió. Antes de salir, me miró por última vez. Y dijo: «No todos los niños acabaron con familias. Algunos nunca salieron de aquí». No supe qué contestar. Fuera, el cielo seguía gris. Pero yo ya no buscaba luz,
Solo verdad, aunque doliera, aunque destruyera todo. La llamada llegó 2 noches después. Número oculto. Casi no lo atiendo. ¿Víctor? Preguntó una voz de hombre. Joven, pero firme. Desconocida. ¿Quién habla? Tú no me conoces, pero creo que llevas tiempo buscándome. Me quedé helado. ¿Quién eres? No puedo decírtelo por teléfono. No todavía. Pero sé lo de la ficha. Sé lo del expediente. Sé que estuviste en Toledo. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también busqué. Durante años. Y tú eres el primero que ha conseguido llegar tan lejos. Tragué saliva. ¿Eres Álvaro? Silencio. Después, un suspiro. Así me llamaron. Durante un tiempo. Luego cambiaron mi nombre. Mis apellidos, mi historia. Me llevé una mano a la frente. No podía creerlo. ¿Dónde estás? Pregunté. Eso no importa todavía. Primero necesito saber algo. ¿El qué? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué ahora? ¿Qué esperas encontrar? No supe responder. Tenía tantas cosas dentro. Rabia. Dudas. Necesidad. Pero lo único que dije fue: quiero saber quién eres, quién soy yo, quiénes fuimos antes de que nos separaran. Silencio. Luego, la voz bajó un tono. Entonces escucha. Lo que voy a contarte no es fácil, pero es la única forma de que entiendas por qué no aparecí antes. Te escucho, dije. Cuando cumplí 16 años, supe que no era hijo biológico de quienes me criaban. Encontré un documento oculto, con mi antiguo nombre, Álvaro, y un número de expediente, CR 211. Sentí un vértigo familiar, el mismo número. Intenté preguntar, pero todo eran evasivas. Mentiras. Así que lo busqué por mi cuenta. Y encontré cosas, cartas, recibos. Un nombre escrito a mano en varios márgenes. Andrés Ruiz Ortega. Ese nombre seguía latiendo como una amenaza, incluso al otro lado del teléfono. ¿Lo conociste? No. Pero sé quién era, y sé lo que hacía, y también sé que no trabajaba solo. Se me encogió el estómago. ¿Lo sigues buscando? No. Ahora, lo estoy esperando. Su voz sonó tan tranquila que me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Te contaré todo. Pero cara a cara. Pronto. ¿Dónde? Te llamaré otra vez. Prepárate. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono apagado. La habitación en silencio. Y dentro de mí, un presentimiento. Esa conversación lo iba a cambiar todo. Pasaron 5 días sin noticias. 5 días en los que no dormí bien, no comí bien y no pensaba en otra cosa. Álvaro, o quien fuera ahora, me había dicho que volvería a llamar, y no lo hizo. Revisaba el móvil cada media hora. Me levantaba por las noches a comprobar si había llamadas perdidas. Incluso intenté buscar algún rastro. Revisé el historial de llamadas. Traté de recuperar el número a través de aplicaciones, de foros. Nada, siempre oculto, como si nunca hubiera existido. Empecé a dudar de todo. ¿Y si era un engaño? ¿Y si alguien había seguido mi búsqueda y se estaba burlando de mí? Pero no. Aquella voz no mentía. Había algo en su forma de hablar. Demasiada verdad. Demasiada herida. El 6.º día decidí salir de casa. Necesitaba aire, ruido, gente. Algo que me devolviera al mundo real. Caminé sin rumbo por Madrid. Cafeterías, calles viejas, parques con niños y ancianos. Y entonces sonó el teléfono. Número oculto. Otra vez. Sí. Víctor. Soy yo. Tuve que sentarme en un banco. ¿Dónde estás? Pregunté. En un sitio seguro. No puedo hablar mucho. Necesito verte. Y yo a ti. Pero no será aquí. Te enviaré una dirección. No la compartas con nadie. Ni una palabra. ¿Cuándo? Esta noche. Silencio. Álvaro. Dije. No me llames así. Ese nombre me duele. Y ya no me pertenece. Quise decirle que para mí sí. Que ese nombre era mi única conexión con él. Pero me callé. Unos segundos después, me llegó un mensaje. Solo una palabra. Silos. Y una ubicación en la pantalla. Monasterio de Silos. Burgos.
un sitio tan fuera del mapa que parecía elegido a propósito. ¿Allí? Pregunté. A medianoche, cerca del claustro. No llegues antes, no llegues tarde. ¿Y después? Después todo cambia. Y colgó. Me quedé mirando el mapa en la pantalla, kilómetros de distancia, horas de espera, y un encuentro que podría reescribirlo todo. Esa noche no sería solo un reencuentro, sería una grieta en el pasado. Y por fin, una puerta abierta al verdadero presente. Llegué a Silos con tiempo de sobra. La carretera estaba vacía, solo campos secos, colinas bajas y silencio. Aparqué a unos 100 metros del monasterio y esperé dentro del coche. A las 23:56 salí. A las 001 crucé el arco del claustro. Nadie. Solo piedra antigua, sombras largas y el rumor del viento entre cipreses. «Víctor», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era él, más joven que yo, delgado, rostro serio, barba de días. Vestía como cualquiera, pero su mirada no era la de cualquiera. Nos quedamos en silencio. Parecía que el mundo se había contenido en ese instante. «¿Eres tú?», pregunté, sin poder evitarlo. «Eso creo», respondió, sin sonreír. Nos sentamos en un banco de piedra, en un rincón del claustro donde nadie nos vería. «¿Por qué aquí?», pregunté. «Porque este lugar fue uno de los puntos de paso». ¿De paso? Del tráfico. De los que no tenían nombre. De los que cambiaban de manos como mercancía. Me miró fijamente. «A ti te sacaron rápido. A mí me retuvieron más tiempo. Tenía 5 años cuando me entregaron. Y durante años tuve sueños con una mujer llorando. Después supe que era Clara. Tragué saliva. ¿Sabes dónde está?». Negó con la cabeza. «Nadie sabe. Pero alguien sí sabe todo. Andrés. ¿Sigue vivo?». «Sí. Y aún tiene poder. Nos quiere lejos. Por eso no he hablado, hasta ahora». Se sacó algo del bolsillo. Una foto. 2 niños. Uno más pequeño que el otro. En blanco y negro, con los ojos tapados con una franja negra. «¿Eres tú?», pregunté. «Somos nosotros». Mi garganta se cerró. No pude decir nada. «Esto no ha terminado, Víctor. Solo ha empezado». Dormimos en habitaciones separadas de un pequeño hostal, a 5 minutos del monasterio. No hablamos mucho. La noche pesaba como una historia que aún no se ha contado. Por la mañana, Víctor me estaba esperando en la entrada. «Tenemos poco tiempo», dijo. «Hoy alguien puede ayudarnos». «¿Quién?». «Una monja». Lo miré, sin entender. Trabajó muchos años en Silos, pero ahora vive retirada. Fue enfermera antes de tomar los hábitos. Dice que vio cosas. Niños que llegaban sin papeles. Cajas que se movían sin inventario. Padres que no eran padres. «¿Y cómo diste con ella?». «No fue fácil, pero sabía que Andrés tenía conexiones religiosas. Algunas órdenes tapaban sus huellas sin saberlo. Fuimos a verla en coche. Un convento pequeño, perdido en la sierra. Nos recibió una mujer seca, de rostro claro y mirada directa. Hablaba como si las palabras le dolieran. «Vosotros sois los que estáis buscando a Andrés. Yo también lo busqué, durante años. Pero él siempre iba un paso por delante». «¿Le conoció?». «Sí, cuando aún usaba su nombre real. Andrés Ruiz Ortega». «¿Dónde está ahora?». «No lo sé, pero si fuera vosotras, buscaría en la vieja finca. La que llamaban La Granja. Está abandonada, o eso dicen. Allí pasaban cosas, cosas que no queréis imaginar». «¿Dónde está esa finca?». Nos dio unas coordenadas escritas en un papel. «Tened cuidado», dijo. «Cuando uno escarba demasiado, acaba encontrando huesos». Nos despedimos en silencio. De vuelta al coche, miré a mi hermano. Él sostenía el papel entre los dedos como si ardiera. «¿Estás seguro de esto?», pregunté. «No, pero tampoco tengo alternativa». Arranqué el motor. La carretera era estrecha, flanqueada por árboles viejos. A medida que avanzábamos, sentí que no íbamos hacia el pasado, sino hacia el centro exacto del horror.
Tardamos 2 horas en llegar a la finca. Los últimos 5 kilómetros fueron por un camino de tierra, lleno de baches y maleza. Todo estaba silencioso. Demasiado. El lugar no aparecía en Google Maps. Solo una valla oxidada, un portón a medio caer y una casa grande, rectangular, sin cristales en las ventanas. ¿Seguro que es aquí?, pregunté. Álvaro asintió sin dudar. Entramos. El aire olía a humedad, madera podrida y algo más. Un eco invisible, como si las paredes hubiesen absorbido los gritos de niños que nadie escuchó. El interior estaba vacío, pero no muerto. Paredes con desconchones. Camas metálicas oxidadas, aún ancladas al suelo. Un viejo cartel en una puerta. Área de observación. ¿Qué observaban aquí?, murmuré. A nosotros mismos, probablemente, respondió Álvaro. Recorrimos un pasillo hasta una sala sin ventanas. Había archivadores tumbados y papeles esparcidos por el suelo, como si alguien se hubiera ido a toda prisa. Buscamos entre montones de carpetas rotas, fichas médicas, formularios sin nombres. «Mira esto», dijo Álvaro de repente. Una carpeta marrón, con letras negras. Fundación Nueva Esperanza. Confidencial. 1.980. Dentro, varias fotos. Una de ellas, en blanco y negro, mostraba a un niño de unos 7 años jugando con otro, más pequeño. Estaban en el patio que habíamos visto al entrar. Un columpio al fondo. Una pelota a los pies. Y una sonrisa a medias en el rostro del mayor. Me miré. Era yo. No lo recuerdo, dije. Yo sí. Ese día lo he soñado tantas veces. Nos quedamos en silencio. ¿De dónde has sacado esto?, pregunté. Yo encontré una copia años atrás, pero no sabía de dónde provenía hasta ahora. Me volví hacia la carpeta. Había un documento con nombres tachados, excepto uno. Clara Rivas. Observaciones. Permitido el contacto bajo vigilancia durante visita programada. ¿Ella estuvo aquí?, pregunté. Sí, y lo supo. Supo que estábamos juntos, aunque solo fuera por un momento. Guardé la foto en mi bolsillo. No la iba a soltar jamás. Detrás de un armario volteado, encontramos una caja cerrada con cinta adhesiva. Dentro, más documentos y algo inesperado. Una cinta de casete, etiquetada a mano. Confesión. A.R.O. Andrés Ruiz Ortega. Murmuré. ¿Vamos a escucharla? No aquí, dije. Miré alrededor una última vez. Aquel lugar no era solo una finca. Era el útero negro de todo. De vuelta en Madrid, buscamos un viejo reproductor. No queríamos digitalizar la cinta. Queríamos escucharla como si Andrés siguiera vivo, hablándonos al oído. La pusimos. El sonido rasgó el silencio como una cuchilla. Al principio, solo se oían ruidos. Una tos. Un clic. Luego, su voz. Si estás oyendo esto, es porque el juego se terminó, y porque yo decidí dejar de correr. Me tensé. Álvaro también. No sé quién eres, pero probablemente tengas mi sangre. O peor, mi culpa. En cualquiera de los dos casos, mereces una explicación, aunque no la quieras. Tragué saliva. Yo no empecé esto. Me ofrecieron formar parte. Era un trato limpio, dijeron. Madres desesperadas, niños sin futuro, familias buscando una oportunidad. Pero todo eso era solo papel de regalo. Una pausa. Lo que había detrás eran ventas, tráfico, documentos falsos, historias inventadas, bebés separados, mujeres chantajeadas, algunas incluso asesinadas. Álvaro cerró los ojos. Clara fue una excepción. No quiso callar. Por eso la obligué a regresar, para que entregara también al segundo. Y luego, desapareció. No por mí, pero sí por lo que yo era. La cinta se interrumpió un momento. Sonó como si algo golpeara el micrófono. No voy a justificarme. Fui un cobarde, un miserable. Lo hice por dinero, por poder, por miedo. Pero sobre todo, por vacío. Hay gente que nace sin alma, ¿sabes? Yo soy uno de ellos.
Mi estómago se encogía. Tal vez tú seas uno de los míos, tal vez no. Pero si has llegado hasta aquí, mereces saber la verdad. Clara no murió. Huye. Desde hace años. Cambió de nombre, de país. Quizás ya no recuerde ni su propio rostro. Un clic. Otra pausa. La última vez que la vi fue en Algeciras. Buscaba a uno de vosotros. Tenía una foto. Vosotros dos, de niños, jugando. La había guardado como si fuera su oxígeno. Y tal vez lo era. La cinta empezó a desvanecerse. La voz se volvió más baja. Si queréis encontrarla, id al sur. No a la ciudad. A la costa. A donde la tierra se parte en dos. Allí se acaba todo. Y ahí terminó. Silencio. Solo el ruido del carrete girando. Apagué la grabadora. Nos quedamos quietos, como si el aire no se pudiera respirar. ¿Y ahora? Preguntó Álvaro. Ahora vamos a buscarla. ¿Y si no quiere vernos? Entonces al menos sabrá que no la hemos olvidado. Me levanté. La caja estaba casi vacía. Solo quedaba lo que siempre había estado fuera de ella. La verdad. Andrés estaba muerto. Lo sabíamos. Esa cinta. Esa voz quebrada. Esa necesidad de contar su verdad. Solo podía venir de alguien que sabía que el final estaba cerca. Y me hervía la sangre. Porque no iba a poder mirarle a los ojos. No iba a poder decirle todo lo que me robó. No iba a poder obligarlo a escucharme. Se fue como un cobarde, murmuré. Y aún así, dejó la llave. Añadió Álvaro. Sí, pero no la cerradura. El sur huele a sal y a romero, a tierra vieja y sol cansado. Álvaro y yo recorrimos media costa siguiendo pistas vagas. Una dirección antigua. Una enfermera jubilada. Un pescador que juraba haber visto a una mujer que miraba como si estuviera perdida, pero no se movía. Nos hablaron de una casa al borde del acantilado. Pequeña. Blanca. Con bugambillas cayendo desde el tejado. Nos acercamos caminando. No queríamos llamar a la puerta como quien toca un timbre. Queríamos respirar primero. Entender lo que estábamos a punto de hacer. Álvaro me miró. ¿Y si no es ella? ¿Y si sí? ¿Y si no quiere vernos? Entonces nos iremos. Silencio. El mar rompía abajo con la misma cadencia que nuestros corazones. Dimos 3 golpes suaves. Pasaron unos segundos. Una sombra se asomó detrás del cristal. Una figura delgada, de cabello canoso recogido. Miró. Dudó. Abrió. Tardó 3 segundos en hablarnos. Ella nos miró como si hubiese soñado con ese momento 1000 veces, como si no supiera si abrazarnos o pedirnos perdón. ¿Por qué habéis tardado tanto? Preguntó con un susurro que no acusaba, solo dolía. Porque no sabíamos dónde buscar, respondió Álvaro. Yo siempre supe que algún día vendríais, dijo ella. No hizo ningún gesto dramático, solo abrió la puerta del todo. Pasad, estáis en casa, entramos. El interior olía a café y a libros viejos. Había plantas por todas partes. Y una foto. La foto. Víctor y Álvaro, niños, en un patio con un columpio al fondo. Clara la miró. Ese día fue el único en que supe que aún había algo que merecía la pena. Me acerqué. Toqué el marco. ¿Quién la tomó? Una mujer de dentro. Lo arriesgó todo para enviármela. Fue lo único que tuve durante años. Nos sentamos. Nadie lloró. No hacía falta. Las lágrimas. Ya las habíamos llorado todos por separado. Ahora tocaba volver a aprender a respirar, pero juntos. Hay más historias como la de Víctor esperando ser contadas. Dale like, suscríbete, compártela con quien creas que debería escucharla y activa la campanita. No querrás perderte lo que viene.